días a todos. Varios casos penales de interés público se encuentran desde hace algún tiempo en vías de procesamiento en la Fiscalía General del Estado. Está con nosotros el fiscal general Garo Chiriboga, a quien damos la bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, doctor Chiriboga. Gracias, buenos días, don Alfredo. Sobre la liberación de responsabilidades a Texaco por la contaminación de la Amazonía, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, hace un mes más o menos señaló lo siguiente. Veamos. Es que en el año 98, el gobierno de Joan Yamil Mahuad dijeron pues que todo está limpio. Hacen una acta de liberación, aquí la tengo firmada el 30 de septiembre del 98, por el señor Patricio Rivadeneira, ministro de Energía y Minas, Ramiro Gordillo, presidente ejecutivo de Petroecuador, y Luis Albán Granizo, gerente de Petroproducción, que dicen que todo está limpio, que no pasa nada. Yo creo que lo que corresponde es que la Fiscalía inicie acciones penales por peculado contra estos tres señores. Eso estaba en manos de la señora Cecilia Armas. La señora Cecilia Armas dijo un día que no pasaba nada, que esto era que el contralor estaba loco, que era un tonto, y que estaba penalizando un tema que nadie tenía la culpa y que todo el mundo es inocente. Se reabrió la respectiva indagación fiscal. ¿Cuál es la situación de la fiscal subrogante Cecilia Armas? A ver, creo que la doctora Cecilia Armas es la que tiene que responder sobre estos hechos, pero si usted me permite 2 minutos para contextualizar este caso, ¿no? Este caso fue iniciado en la época en que era fiscal la doctora Mariana Yepes. Y en esa época la doctora Yepes dispuso el inicio de 2 procesos penales. Uno por un informe de Contraloría en el que decían que había indicios de responsabilidad penal sobre falsedad documental y otro sobre unos delitos ambientales. En el caso del primer tema, esto es, de los indicios sobre falsedad documental, la Corte Nacional consideró nulo el proceso porque argumentaban un tema de prejudicialidad, esto es, que previamente debía haberse pronunciado un juez. Pero en el otro caso, en el caso de la investigación del daño ambiental que lo llevó en esa época el señor Washington Pesantes, creo que era fiscal provincial, él se abstuvo de acusar en ese delito de contaminación ambiental. Por lo tanto, ese es el contexto. La situación de la doctora Armas es simplemente un pedido de desistimiento de la causa, de pedido que no fue aceptado por la Corte, de tal manera que la imputación que hace el doctor Mera debe ser en base a sus argumentos, pero finalmente esto, de lo que ha analizado el fiscal general actual, no veo ninguna imputación que cause un hecho grave en contra de la señora Cecilia Armas. ¿Pero se ha reabierto la indagación o no se lo ha hecho? Pero sí, claro, o sea, nosotros hemos tomado varias acciones. La primera, hubo una denuncia del señor, un abogado Tulen, representante de Texaco, que presentó en el Ecuador hace algún tiempo atrás una denuncia sobre supuestos hechos de corrupción judicial. Durante esa indagación, el señor Tulen no probó absolutamente nada de lo que afirmó en su denuncia. Esta causa fue cerrada por la Fiscalía actualmente y solicitado su archivo a la Corte Nacional. Y en ese archivo, la Fiscalía, la petición de archivo, la Fiscalía dispuso que se inicie una nueva investigación sobre estos hechos. Ahora, sobre la matanza de 30 aborígenes taromenanes en aislamiento voluntario, Milagros Aguirre de la Fundación Alejandro Lavaca dejó registrado lo siguiente aquí en Contacto Directo. Veamos. Mire, nosotros venimos pidiendo, por un lado, al plan de medidas cautelares del cumplimiento efectivo de estas medidas cautelares. Y por otro lado, a Fiscalía, una investigación seria sobre el asunto, ¿no? Ya han pasado 7 meses desde lo de marzo y no hay resultados de esa investigación. El fiscal general habló hace unos meses de un relato de una de las niñas que presumiblemente les habría alguien arrojado alimentos desde el aire.
Esto nos parece fundamental para darnos cuenta de la presión a la que estos grupos están sometidos, ¿no? Nosotros como Fundación La Vaca y el Vicariato de Aguarico también hemos recibido como 7 notificaciones de Fiscalía. Una a pedir las lanzas de Alejandro La Vaca, lo cual era un poco absurdo, pedir las lanzas de una muerte ocurrida hace 26 años. Pero nos parece que las investigaciones no van por ahí, ¿no? Es decir, aquí es como que estuvieran investigando al que investiga, y en realidad lo que hay que investigar es de dónde provienen las balas que los guaraní, a los que los guaraní tuvieron acceso. ¿Ha habido algún avance en esta investigación? ¿Cómo se encuentra? Sí, muchos, Alfredo. Yo con Milagros tengo una magnífica relación, es una persona a la que yo respeto y admiro, pero me parece que Milagros descontextualiza varios hechos, ¿no? El primero, el pedido de las lanzas en el caso de la muerte del pastor La Vaca no era para investigar esa muerte, sino para determinar el origen de esas lanzas, porque estamos investigando, que ya creo que en el país no se discute la existencia o no de los pueblos no contactados, creo que ese es un hecho comprobado, y por lo tanto queríamos relacionar esas lanzas con una muerte de una familia, una familia mestiza ocurrida en esa zona. Por lo tanto no tenía nada que ver. Y nosotros no estamos investigando a los investigadores, estamos trabajando con los investigadores, y coincido con Milagros en que esta tiene que ser una investigación seria, y para hacer una investigación seria no podemos hacerlo en un fin de semana y presentarnos a los medios de comunicación para complacer esas apetencias publicitarias diciendo que hemos resuelto el caso. ¿En qué punto estamos, Alfredo? Este es un tema que hemos tenido que conformar todo un equipo de antropólogos jurídicos que nos permitan entender el contexto cultural en que ocurren estos hechos. No hay prueba ninguna de que sean 30 personas las asesinadas. Lo que sí tenemos evidencias, incluso testimoniales, de la muerte de una niña, de su madre y de los padres de estas niñas. Por lo tanto, eso es lo que estamos trabajando. Espero que la próxima semana ya los peritos antropólogos nos presenten ese informe y tenga la seguridad, se lo comunicaremos al país. Por otro lado, trabajamos en contacto con los guaraní, cumpliendo las disposiciones del artículo del convenio OIT, que tenemos que trabajar en coordinación con ellos. Y se ha pedido a los ancianos de la comunidad que nos orienten, por ejemplo, en qué lugar debemos ubicar a las 2 niñas que fueron traídas por los guaraníes cuando hicieron esa incursión en el pueblo Taromenani. Esa resolución me parece que este fin de semana la van a tomar y nosotros cumpliremos lo que los ancianos de esa comunidad nos dispongan. De tal manera que estamos trabajando sin duda lento. Yo creo que a mucha gente no le gusta la lentitud, pero creo que la lentitud tiene una ventaja, que las cosas se hacen serenamente, profesionalmente y pensadamente, y no tanto con manifestaciones afectivas. Hace más de mes y medio la formulación de cargos por peculado, en el caso de USAC, se suspendió porque faltaba la copia certificada del nombramiento de Pedro Delgado. ¿Ya está lista la copia? ¿Cuándo será la audiencia? Está lista la copia, pero además, gracias a los abogados defensores, ahora tengo que reconocerles a ellos, que imputaron la falta de ese documento cuando habían documentos suficientes que demostraban la representación del señor Pedro Delgado, se abortó esa audiencia, y esa audiencia nos ha permitido avanzar en nuestras investigaciones. Y aquí ya tengo el informe que la Fiscalía solicitó a través de una asistencia penal las declaraciones del señor Dusac en Buenos Aires. Esto me llegó la tarde de ayer y por lo tanto de lo que he revisado hay información sumamente relevante sobre el caso. Que con este indicio adicional vamos a consolidar mucho más gracias a los abogados defensores. ¿Y la audiencia cuándo será? Espero solicitar audiencia ya de aquí hasta el viernes para que la Corte ojalá nos la dé en 1 o 2 semanas más. Ahora, respecto a la celebración del 30 de septiembre, el presidente de la Comisión Investigadora, Carlos Vaca, dejó sentado lo siguiente. Veamos. La comisión afirma que investigaron hechos
Uno que les llamó particularmente la atención es la acción del exfiscal Washington Pesantes después del 30S, quien no guardó el lugar de los hechos y que además entregó las investigaciones a la propia policía. Policías investigando a policías a través de una estructura armada con más o cerca de 90 policías a lo largo de este tiempo. ¿Quién le corresponde establecer si es que eso debe o no ser sometido a la investigación o establecer o no grados de participación? Responsabilidad de la Fiscalía General del Estado. Se va a abrir una nueva investigación juntando todo después de 3 años. ¿Cuál es la situación del ex fiscal Pesantes? A ver, la situación del exfiscal Pesantes es la que se ha mencionado, es decir, un manejo poco prudente, por decirlo menos, de entregar a la propia policía y a la dirección de inteligencia de la policía, que llegó y copó la fiscalía, y ellos eran los que llevaban la investigación, clasificaban lo que convenía y lo que no convenía, prácticamente habiendo sido desplazados los fiscales. Un hecho absolutamente insólito. Pero bueno, eso ha generado también de que ese proceso se dispersó en todo el país. Hemos tenido que enfrentar 32 causas en Guayas, Pichincha, Los Ríos, Tungurahua, Orellana, Azuay, Cotopaxi, Chimborazo e Imbabura, cuando era un solo hecho desde el punto de vista de la actual administración el que tenía que investigarse. Se lo dispersó en todo el país, causando una debilidad o generando una debilidad en la defensa, en este caso del Estado. Sin embargo, a pesar de ese problema que ya no había cómo resolverlo, tenemos hasta ahora 18 sentencias y 24 personas procesadas, todavía en unos con sentencias condenatorias, otros en apelación, otros en casación, y por lo tanto en este momento podríamos decir que tenemos solo en el caso de la FAE a 133 procesados, un caso muy largo que esperamos concluirlo próximamente con las audiencias respectivas, ¿no? Ahora, para concluir, ¿cómo es que hay casos que avanzan con celeridad, como los de Mary Zamora, Carlos Laro, Clever Jiménez y otros que parecen congelados? Usted lo ha dicho bien, parecen congelados, pero no están congelados. Es decir, la Fiscalía tiene una gran cantidad de trabajo, no sé si eso se nota, pero quiero decirle que sí tenemos trabajo. Y por lo tanto las investigaciones de unos casos avanzan más rápido que otras, no por una decisión política de perseguir unos casos más rápidos que otros, es decir, hacemos la investigación, unos tenemos efectos más rápidos que otros, y por lo tanto eso ocurre en todo tipo de investigación. Ustedes los periodistas lo saben muy bien, se ponen a investigar un tema o varios temas de los cuales los resultados de la investigación 1 seguramente se obtienen más fácilmente que los de la investigación número 10. Eso ocurre en las investigaciones y ustedes los periodistas lo saben muy bien. Por lo tanto no hay, por ejemplo, no hay ninguna intencionalidad cuando se critica de que el fiscal general haya estado en Panamá reclamando por la extradición del señor Galo Lara. Lo mismo lo hice en Washington meses atrás, cuando fui a reclamar ante las autoridades del Departamento de Estado de los Estados Unidos por la extradición de varios ciudadanos que tenemos en los Estados Unidos. Estuve en Perú cuando un policía se había refugiado en ese país y ese policía era el causante de la muerte cerebral de un joven estudiante en Quito. He estado en Buenos Aires exigiendo que se tramite adecuadamente las causas de asistencia penal que tenemos en ese país contra ciudadanos extranjeros y ecuatorianos. De tal manera que eso no es novedad. Ese es mi trabajo y tengo que cumplirlo de la mejor forma posible. No siempre lo logro, pero hago mi mejor esfuerzo. Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, gracias por su participación en Contacto Directo. A usted, gracias.